diferencias. Y habíamos visto que entre las diferencias está que la primera etapa, la proliferación, ocurre fundamentalmente en una primera etapa que es la etapa fetal, en el embrión femenino y en el feto femenino. Por lo tanto, vemos los procesos mitóticos ocurriendo a plena capacidad en cuanto a la formación de los precursores finalmente en esa instancia de gestación. Y luego, al cuarto mes de gestación, el embrión fetal, comienza un proceso llamado atresia folicular. Justamente casi el 90% de la población de estas células precursores, que son las células terminales primordiales, y queda solo entre el 10% de población, máximo 800.000 o ovoides entre los dos ovarios. Pero hay una particularidad. Del quinto al séptimo mes, junto con empezar este proceso de atresia masiva, gradualmente se empieza a castigar la meiosis. Entre el séptimo mes y 3 semanas antes del parto en que nacen, vemos que en estos fetos femeninos ocurre un proceso que va de la mano con solo la profase 1 de la meiosis 1. Leptoteno, cigoteno, palinteno, diploteno o disquioteno, etapa en la cual queda finalmente detenido el proceso meiótico. Y queda estancado por años, hasta que en algún momento ocurre la estimulación hormonal dada por la hormona folículo estimulante, que hace que esos folículos salgan de esa fase y comienza rápidamente un proceso de término de la meiosis 1 y el comienzo de la meiosis 2. A ese proceso, cuando despiertan un grupo pequeño de estos folículos, porque ahora expresan receptores para la hormona folículo estimulante, era el momento en que veíamos, coincidía con los procesos de inicio de cada ciclo menstrual. Por lo tanto, cada vez que una paciente tiene sus ciclos menstruales, los primeros días son básicamente coincidentes, no solo con el momento en que está ocurriendo la regla o menstruación, la cavidad del endometrio, sino también el momento en el cual se produce el reclutamiento de algunos folículos. Y esos folículos que son reclutados deben ir expresando una mayor cantidad gradualmente de receptores para el folículo estimulante. Mientras más receptores expresen, lo más probable es que de esos 20 o 30 folículos que habitualmente son reclutados al principio, queden 5 a 10, que son los que finalmente son seleccionados para hacer el proceso que lleva a la meiosis 2 a un punto en el cual, por una parte, vamos a tener que detener, quedando eventualmente en la metafase de la meiosis 2, pero además van de la mano con que las células que están formando el estroma del ovario, todo el componente que rodea cada una de estas ovoides, que ahora se convierten en ovocitos, empiezan sus propias transformaciones, también creadas por los influjos de la folículo estimulante. ¿Qué va a pasar? Que esa misma folículo estimulante también se une a receptores que expresan las células que están por fuera del ovocito, a las que vamos a llamar células pregranulares o pregranulosas. Si hay receptores y hay hormona folículo estimulante, lo que va a pasar es que esas células se empiezan a multiplicar, aumentan y empiezan a formar la granulosa propiamente tal, que se caracteriza porque sus células son más bien esféricas o redondeadas. ¿Qué pasa con esas células? Se activan y empiezan a producir estrógeno. Y por lo tanto, gradualmente empiezan a suceder dos hitos claves en este momento en paralelo a ese cambio que está sufriendo esta estructura que ahora vamos a llamar folículo ovárico, que es el ovocito más estas células que lo rodean. Por una parte, el endometrio, que se estaba cayendo producto de la necrosis que sufrió al término del ciclo anterior, se comienza a regenerar. Comienza a crecer nuevamente, mediado por los estrógenos que están produciendo en la granulosa. Lo segundo, los niveles de granulosa que van aumentando generan en principio una retroalimentación o feedback positivo con la hipófisis y con el hipotálamo. ¿Qué significa en la práctica? El hipotálamo, que libera una hormona liberadora de gonadotrofina, obliga a la producción de esta folículo estimulante en la hipófisis, y esa folículo estimulante sigue aumentando. ¿Y qué pasa entonces? Se aumenta más todavía la folículo estimulante a nivel de los niveles de estrógeno. ¿Se mantienen o aumentan?
van a aumentar. Y por lo mismo, al seguir aumentando, ¿qué pasa a nivel del endometrio? Sigue creciendo, se sigue regenerando y se está preparando para lo que va a pasar en la siguiente fase del ciclo. Como si fuera poco, al aumentar los estrógenos también están incidiendo en los cambios que sufre el propio ovocito que está encerrado por la granulosa y por lo tanto también median cómo vamos pasando rápidamente en la meiosis 2 hacia la metafase secundaria en la que se va a detener. Y en un momento, sin embargo, esos estrógenos están tan elevados que hacen un feedback negativo. Paramos a la folículo estimulante, lo que hace que se produzca una caída de esa hormona y por lo mismo comience gradualmente una etapa de caída también de la producción de los estrógenos. Ahora bien, dentro de todo ese proceso hay que entender lo siguiente, que en esta situación, en este contexto que está experimentando el folículo, van sucediendo una serie de eventos que han ido de la mano también con esa maduración del folículo. Al principio, nacen con folículos primordiales, o sea, oogonias u ovocitos en meiosis 1, rodeados de estas células de la pregranulosa. Una capa pequeñísima, muy delgada, rodeando a esos ovocitos primarios u oogonias eventualmente. Luego, cuando ocurre el proceso de esta fase de reclutamiento hormonal, las células de la pregranulosa comienzan a multiplicarse y formar la granulosa. Y aumenta la granulosa gradualmente. Cuando ya está ocurriendo eso, pasamos de ver lo que llamamos un folículo primordial, que era la oogonia o el ovocito primario, rodeado de esa capita de pregranulosa, a ver lo que se va a denominar un folículo primario, que ahora tiene granulosa propiamente tal, y además en la parte más externa se empieza a formar una capa más delgada que es la teca. Esos dos tipos de folículos, el primario y el primordial, no tienen espacio o cavidades entre las células del límite externo, o sea, la granulosa o la pregranulosa. Como no hay cavidades, no hay antros foliculares. Por lo tanto, hablamos de que esos son folículos preantrales. Luego, en la medida que aumenta la granulosa y produzcan líquido folicular y produzcan más estrógeno, se empiezan a separar las células y se forman agrietamientos o antros. Pasamos a ver un folículo secundario, un folículo antral. Y luego, a medida que aumente el tamaño de esos antros, vamos a ver que se fusionaban y daban origen finalmente al folículo de Degraaff o folículo terciario, que es donde vamos a ver al ovocito ya detenido en metafase 2, rodeado de unas pocas células de la granulosa que van a formar la futura corona radiada que acompaña al ovocito en la ovulación. Y como si fuera poco, entre esa granulosa de la corona radiada y el ovocito, una malla de glicoproteínas que es la zona pelúcida. ¿Cuál es la particularidad del proceso? Que el folículo terciario, el de Degraaff, lo vamos a ver cuando ya ahora estamos cerca del momento de la ovulación, entre el día 11 y el día 14 de un ciclo promedio de 28 días. ¿Qué significa en la práctica? Que vamos a ver que en los primeros días, desde que comenzó la menstruación y comenzó a regenerarse el endometrio posteriormente, ese cambio que está volviendo en útero es en paralelo a lo que en el ovario le está pasando al folículo, que de primordial pasó a primario, comenzó a sintetizar estrógeno, aumentan los niveles de estrógeno, de ahí por lo tanto que también esta fase se llama fase estrogénica del ciclo. Y como si fuera poco, el líquido folicular más los estrógenos que produce la granulosa comienzan a agrietar la granulosa, formándose los antros, las cavidades del folículo. Y por lo mismo, hablamos ahora de un folículo secundario y un folículo terciario, que ya tienen cavidad. ¿Qué particularidad implica eso? Que por lo tanto los niveles hormonales de estrógeno junto con el líquido folicular son mucho más elevados. Como son más altos, es de esperar también que esos niveles más altos de estrógeno también repercutan en la regulación hormonal a nivel de hipófisis y hipotálamo. Y de ahí por lo tanto lo que ven en pantalla va a ir de la mano con que así como la hipófisis regulada a su vez por la GNRH del hipotálamo es capaz de producir folículo estimulante por un lado, va a incidir a través de esa acción de la folícula estimulante en que los ovarios experimenten la maduración de los folículos. O sea, folículo primordial pasa a primario,
la pregranulosa se transforma en granulosa. El ovocito pasa de meiosis 1 a meiosis 2. Folículo secundario, estando el ovocito todavía en meiosis 2, la granulosa aumenta, produce más estrógeno. Pero afuera, en el límite más exterior, se forman las tecas. Teca interna y teca externa. Y como si fuera poco, los niveles de estrógeno que van a ir aumentando van a desencadenar también no solamente la regeneración del endometrio a nivel del útero y a nivel de las trompas o oviducto, sino que también van a repercutir mediante un feedback al principio positivo para que aumente la producción de FSH y luego la de estrógenos, pero luego cuando llega a su máximo nivel tolerable por el organismo se produce un feedback negativo, retroalimentación negativa que implica ahora frenar y disminuir la producción de folículo estimulante, con lo cual disminuye la producción. El endometrio sigue igual, ya está preparado estructuralmente, pero falta la capacitación funcional del endometrio. ¿Qué características va a tener el endometrio que son necesarias para que ocurra un potencial proceso de digestación? Hay arteriolas y venas, por lo tanto una red vascular, que debe volverse espiralada para hacer más eficiente el intercambio vascular en la zona en donde se encuentra dentro del endometrio. Eso permite, por lo tanto, que haya un flujo sanguíneo más adecuado para que si se implanta un embrión reciba nutrientes. Y eso va a ser súper importante después cuando hablemos de la placenta en particular, porque va a ser una parte de la estructura que interactúa con el trofoblasto que va a formar el embrión para la formación de la placenta. La cara materna de la placenta se forma en el endometrio. Como si fuera poco, hay glándulas, y esas glándulas deben empezar a producir mucus con nutrientes, glicoproteínas, glicolípidos, agua, electrolitos, que son aportados desde la red vascular. De ahí, por lo tanto, hay un paralelo en la funcionalidad de los vasos sanguíneos del endometrio y obviamente el desarrollo de esas glandulitas. Gracias a ese feedback negativo que causa el estrógeno, por lo tanto, no solamente se disminuye la producción de folículo estimulante y empieza también gradualmente a caer el estrógeno, sino que también vamos a ver que por otra parte se gatilla la obligación de la hipófisis de empezar también a aumentar los niveles de luteinizante. Ya habíamos hablado de la luteinizante y los folículos estimulantes hace algunas semanas, cuando hablábamos primero del proceso de espermatogénesis, porque una cuestión que tiene que ver con vida. La luteinizante en el hombre actúa sobre las células del aire, obligándonos en esas células del aire a que se produzca testosterona. Y por otra parte, el folículo estimulante como hormona actuaba en las células receptores, obligando a que metabolice la testosterona en DHT, o dihidrotestosterona, que es la forma activa de la hormona, y mediante esa DHT activar la espermatogénesis en la línea germinal que provenía de las espermatozoides. Pero en la mujer, y es la razón de por qué se llaman folículo estimulante y luteinizante estas dos hormonas, lo que vemos es que la luteinizante actúa sobre lo que va a quedar una vez que haya ocurrido la ovulación, como parte de lo que era la granulosa y sobre todo la teca interna, para que produzca testosterona, gracias a que no solamente metaboliza el estrógeno de la granulosa que está cerca de ella, sino también utiliza colesterol, que es acumulado dentro de las células de la teca. Colesterol que le da el color amarillo o lúteo, con lo que le llamamos cuerpo lúteo a esa estructura permanente. Y de ahí el nombre de la hormona luteinizante. Pero la folículo estimulante, fíjense lo que está indicándonos también la gráfica conceptual, nos está diciendo que obliga a la maduración o estimulación del folículo, que de primordial pasa a primario, de primario a secundario, de secundario a terciario. De ahí el nombre de hormona folículo estimulante. Y entonces, la correlación entre los nombres de las hormonas que nos da el conocimiento ahora los indicios de biología, van de la mano porque al disminuir la folículo estimulante, por lo mismo caer los estrógenos, comienza una elevación de la luteinizante, que como decía, tiene varios hitos claves en los que va a participar. Primero, unas 37 horas antes de que ocurra la ovulación como tal,
obliga al cese de la meiosis en una etapa que es la metafase. Por lo tanto, ningún ovocito, mientras esté en el organismo de la paciente, va a llegar a terminar completamente la meiosis, en ningún caso. La única forma de que los ovocitos terminen la meiosis completamente y por lo tanto terminen la meiosis 2 es solo si hay fecundación y nada más que si hay fecundación. En la práctica, los ovocitos que lleguen a la fase de ovulación son solamente de 1 a 5 de ese grupo de 30 que en cada ciclo menstrual habitualmente fue reclutado y de los cuales alrededor de 10 solamente después fueron seleccionados por la cantidad de receptores de folículo estimulante que expresaban. O sea, ya llevamos 2 de 3 etapas en el ciclo. La primera, selecciona unos poquitos, 10, 20 o 30 folículos, que de primordiales van a poder pasar a primaria y tal vez a secundaria y terciaria. En ese proceso que se llama reclutamiento, implica que deben tener expresándose los receptores de folículo estimulante, solo aquellos que tengan expresión del receptor pueden terminar la meiosis 1 y comenzar la meiosis 2. Si no está el receptor de folículo estimulante, siguen durmiendo varios años más, o algunos meses más. Recordemos que habíamos señalado también que en general, en promedio, la especie humana, en el caso de la mujer, ve el primer periodo menstrual, que va a ser un periodo sin ovulación o menarquia, comienza alrededor de los 11 años en promedio. Sin embargo, hay factores que pueden modular y modificar justamente la edad a la que comiencen la menarquia y por lo tanto la edad a la que comiencen también sus ciclos ovulatorios posteriormente. Se ha demostrado que la acción de la luz solar tiene clara incidencia obviamente en el proceso de lo que es también la regulación del ciclo ovulatorio. En el caso de mujeres que viven en zonas tropicales cercanas a la línea ecuatorial, se ha visto que la edad promedio a la que inician habitualmente los ciclos es alrededor de los 9 años. Muy tempranamente. También obviamente van a tener un periodo fértil mucho más extendido, quizás hasta los 40, 45 años en promedio. Mientras que las pacientes que han nacido en zonas más cercanas a los polos, por ejemplo, las pacientes que han nacido en Punta Arenas, pacientes que han nacido en Alaska, tienen una edad más tardía de iniciación de sus ciclos. Y la menarquia, por lo tanto, comienza primero alrededor de los 11 años y medio, y ya recién a los 13 años van a comenzar con sus ciclos ovulatorios. Es decir, van a tener ciclos donde va a haber regla menstruación y días después de la regla menstruación ocurre la ovulación. Por lo tanto, hay influencia de la luz solar. De hecho, otro de los hitos que ha demostrado la influencia en el ciclo ovulatorio que tiene la luz es lo que pasa, por ejemplo, con aves de corral. Las gallinas que están en los ponederos de las avícolas son sometidas durante las 24 horas del día a la iluminación con fuentes fluorescentes, como las que tenemos en la sala. ¿Para qué? Para que pongan la mayor cantidad de huevos durante todo lo que va a ser su vida útil comercial. En el fondo le alteramos su ciclo de sueño y vigilia y justamente al estar expuestas todo el día a iluminación van a ovular constantemente. Pero si tenemos la comparación con una gallina que vive en un gallinero al aire libre, lo más probable es que se van a dar cuenta de que esas gallinas no ovulan, o sea, no ponen huevos todos los días, sino que cada cierta cantidad de días van a hacer postura de huevos y van a haber días en los cuales no va a haber postura de huevos por esa razón. Ahí tenemos un ejemplo muy extremo, pero gráfico, de cómo obviamente la fotoluminiscencia va a regular también el ciclo ovulatorio. Pero volvamos al contexto humano. Pacientes que vivan en zonas más cercanas a la línea ecuatorial inician más tempranamente su vida fértil. Pacientes que viven más cerca de las regiones polares la inician más tardíamente porque obviamente hay menos horas de estimulación solar. ¿Qué tiene que ver eso? De alguna manera hay una regulación desde el hipotálamo y la hipófisis gracias a la modulación que hace justamente la luz solar a través del eje neuronal. Ahora, volvamos al eje en el esquema. La particularidad del proceso de lo que está ocurriendo en la ovulación hace que por lo mismo entonces la modulación que hace la folícula estimulante implica el reclutamiento de algunos folículos en cada ciclo. Al comienzo de cada ciclo decíamos que como máximo unos 30 folículos
que logren expresar receptores para los folículos estimulantes van a tener la capacidad entonces de ser despertados de esa latencia de lo que han estado por años y van a ir de la mano, por lo tanto, con un proceso de término de la meiosis 1 y comienzo de la meiosis 2. Lo que está pasando en el folículo afecta tanto al ovocito, que es el que experimenta este cambio de meiosis 1 a meiosis 2, como a las células de la pregranulosa que le están rodeando. ¿Qué va a pasar? Esas células externas de la pregranulosa se multiplican, hacen mitosis y aumentan en número, formando la granulosa. Esa granulosa produce estrógeno. A medida que aumenten, mientras más células haya y más receptores de folículo estimulante tengan, es más probable que pasen a una segunda fase, que es la selección folicular, que va a implicar que aquellas células con mayor número de receptores para la folículo estimulante van a poder entonces continuar la meiosis 2 hasta el momento en que lleguen a la misma fase. Y por lo tanto, va a ir de la mano con que tanto el ovocito realmente continúe esa meiosis 2, como aumente también, a su vez, el número de células que forman la granulosa y empiece a aparecer la teca, tanto interna como externa. La tercera fase que compromete este proceso de desarrollo folicular se llama dominancia. De los 10 folículos, de esos 3 que originalmente habían despertado en el reclutamiento, dijimos que esos 10 habían sido seleccionados. Pero de esos 10, con suerte, entre 1 y 5, más frecuentemente 1, vamos a ver que van a expresar un mayor número de receptores que todas las otras células que habían despertado y habían sido seleccionadas. Y por lo mismo, aquellas que tengan la mayor cantidad de receptores para folículo estimulante en el total de células que pasaron la fase de selección, van a ser las que realmente dominen todo el proceso y son las que van a ovularse. Es decir, la ovulación depende del concepto de la dominancia folicular. Aquellas células que tengan más receptores para folículo estimulante son las que finalmente llegan a metafase 2 y son las que finalmente se transforman en ese folículo terciario de De Graaf, que es el que eclosiona y libera al ovocito con su zona pelúcida y su corona radiada. ¿Bien? ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? Hitos claves. Hipotálamo produce hormona liberadora de gonadotropina. ¿Dónde actúa esa hormona? En la hipófisis. ¿Qué es lo que hace? Obliga la producción de folículo estimulante y luteinizante. ¿Qué hace la folículo estimulante? El nombre nos está diciendo su acción. Estimula la maduración de los folículos. Los obliga a salir de latencia y a transformarse entonces en folículo primario, secundario o de Graaf. ¿Qué más hace la hormona folículo estimulante? Justamente por ese proceso de maduración del folículo obliga a la formación de la granulosa. Y si hay granulosa, tengo estrógeno. O sea, que se produzcan los estrógenos. Depende del folículo estimulante. Luego, a mayor cantidad de estrógeno se produce un feedback negativo finalmente que frena la producción de folículo estimulante y empieza a haber un descenso de los estrógenos. Como consecuencia de ello, comienza la liberación más notoria de la hormona luteinizante y esta, como decíamos, unas 37 horas antes de que se produzca la ovulación, frena al ovocito que está dentro del folículo dominante en metafase 2 y así queda detenido. ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista de esa célula? Que evita el gasto energético innecesario de tener que traducir las moléculas genéticas que portan su información en el cromosoma. Van a estar compactados. Recuerden que todo proceso que implique decodificar genes implica un gasto energético que para una célula es bastante alto. En la práctica, por lo tanto, se evita un gasto innecesario sin que no es fecundado. Lo más importante es que ese ovocito, si es fecundado, tiene que dar como resultado realmente un individuo nuevo y de ahí, por lo tanto, que priorizamos no gastar tanta energía en el momento en que todavía no hay fecundación. Creo que me confundí un poco, porque entonces el folículo terciario suelta un ovocito primario, no uno secundario. El folículo terciario contiene un ovocito que está en meiosis 2. Ese ovocito ya es un ovocito secundario.
Ya, yo era un ovocito. pero quedó detenido en metafase 2. No termina la meiosis todavía. La única forma de que esa meiosis termine solo es si lo fecundan. Por lo tanto, cuando se produzca la ovulación, luego vamos a decir que esa luteinizante que vemos en la gráfica va a haber aumentado lo suficiente para gatillar entonces, primero, que se detenga esta meiosis 2 en metafase 2. Lo segundo, que ahora la teca, y sobre todo la teca interna que está en el exterior del folículo, comienza a acumular colesterol. De ahí el color amarillo, que le da el nombre de cuerpo lúteo a la estructura que va a quedar, porque ovula. Como si fuera muco, obliga también a esa misma célula de la teca interna en la que está actuando a hacer un proceso de metabolización de los estrógenos que aporta la granulosas. Por lo tanto, van a formar progesterona igualmente por dos posibles vías. Una, conversión directa desde colesterol, que le da el color amarillo, por la acumulación del citoplasma. Pero por otra parte, porque estamos usando estrógenos, que ¿de dónde vienen también? Vienen desde la metabolización del colesterol. ¿Pero dónde? En la granulosa. Entonces tenemos dos rutas distintas por las cuales la teca es capaz de producir progesterona. ¿Qué va a pasar a continuación? Tenemos dos cosas. La granulosa produce estrógenos. Los estrógenos se los traspasamos a la teca interna y ella los metaboliza con la aromatasa y con otras enzimas más y lo transforma finalmente en progesterona. Esa es una ruta. La otra, acumulamos colesterol y ese colesterol yo también lo puedo transformar en pregnenolona finalmente y después a progesterona. Entonces lo que estoy haciendo es usar dos caminos metabólicos diferentes para llegar al mismo resultado. Sintetizar progesterona. ¿Cuál es la importancia? Que la progesterona se produce en la teca interna, efectivamente, y va a modular también el endometrio. Así como el estrógeno permitió que creciera ese endometrio y se regenerara, la progesterona, el nombre nos lo dice, está diseñada y adaptada para capacitar a ese endometrio y prepararlo para que ocurra un proceso de implantación si es que se formara un embrión. ¿Qué significa en la práctica? El endometrio, que ya está suficientemente alto y regenerado, ahora sufre el espiralamiento, o sea, el enrollamiento de sus arteriolas, lo que mejora la permeación vascular. Pero por otra parte, va a ir de la mano eso con que las glándulas que están formadas en el endometrio empiecen a secretar ese mucus del que les hablaba minutos atrás. Mucus que va a aportar glicoproteínas, glicolípidos, agua, electrolitos y que por lo tanto va a nutrir potencialmente al embrioncito si es que se llegara a formar un embrión y llegara a poder implantarse en esa zona antes de que empiece después a obtener irrigación desde los vasos arteriales que hay en la zona que van a permitir la formación de la placenta. Una pregunta, no sé si es tanto que ver con esto, pero ¿por qué sucede como el sangrado de implantación? Lo vamos a explicar igual la próxima semana, pero lo voy a adelantar a propósito de lo que preguntó. Lo habitual es que normalmente en un ciclo menstrual promedio, donde no han ocurrido fecundaciones ni embarazos en ustedes, etc., su regla habitual es que va a durar del orden de unos 2 a 5 días en promedio, con un máximo de horas. Va de la mano con que se produjo la caída por necrosis, por muerte del endometrio. ¿Por qué se murió? Porque la progesterona, de la que estoy hablando ahora, en un momento del ciclo cae, y al caer se produce la obstrucción de esas arteriolas que ahora se habían enroscado, y eso va a hacer que al obstruirse se corte el riego sanguíneo al endometrio. Por lo tanto, muere por hipoxemia, porque le cortamos el flujo vascular al endometrio. Por eso se cae, por eso la regla. Pero ese flujo... Por supuesto, porque eso va a condicionar que esta regeneración y caída del endometrio cíclica cambie las condiciones bajo las cuales, si llega a ocurrir un embarazo, se va a producir ese proceso gestacional. Ninguno de nosotros hayamos tenido hermanos o no, e incluso quienes hayan tenido hermanos gemelos, idénticos o no idénticos, tuvimos las mismas condiciones de desarrollo. Por lo tanto, en mi caso, que yo tengo una hermana menor y tuve un hermano que falleció al nacer, ni yo, ni mis dos hermanos tuvimos las mismas condiciones endometriales al momento de nuestras gestaciones. En el caso de ustedes, si han tenido hermanos, lo mismo. El endometrio que tenía su madre cuando ustedes fueron gestadas o gestados
no fue el mismo que el que tuvieron en la gestación de sus hermanos. Por lo mismo, ya hay una condición única e irrepetible que condiciona en parte también su desarrollo: el micro y el macroambiente. Luego, junto con el macroambiente uterino, está también el macroambiente de todo el organismo de la madre, que también obviamente a distintas edades va a tener distintos comportamientos fisiológicos. Se han ido sumando también las alteraciones y los efectos que desde el ambiente ella sufre, el macroambiente. Y se suma otro factor más, el patroambiente, que se plantea que tanto por la influencia directa, si es que hay una pareja que está en el proceso de gestación, porque yo no solo que la madre se embaraza, sino que también su pareja participa del proceso, no solamente fecundar, sino también el hecho de que esté ausente de alguna manera ese padre, también influye obviamente en lo que está pasando en el contexto de la gestación. De ahí que se plantea también la existencia de un patroambiente desde lo cultural y desde lo fisiológico. Así como en lo principal, los tres grandes factores son el micro, el macro y el macroambiente para el desarrollo gestacional. Voy a responder ahora la pregunta. Normalmente en un ciclo menstrual donde dijimos no hay ovulación, entre 2 a 5 días que dura la regla, el volumen que suelen perder de sangre en el flujo menstrual es de unos 250 ml, equivale aproximadamente a un vaso o una taza llena con ese flujo menstrual. Por lo tanto hay un sangrado abundante, ¿cierto? Pero si hay una implantación, producto de que días antes de la implantación ocurrió la fecundación, el embrioncito, cuando rompe el endometrio y logra llegar a contactarse con la red vascular, se toma entre 1 y 2 días en penetrar el endometrio. Eso va a implicar, por lo tanto, que el sangrado va a ser mínimo y no más de 3 a 5 ml generalmente, que va a ser un sangrado en goteo, de ahí el que se le llama spotting implantacional. Y que muchas veces, sobre todo en pacientes primerizas, se confunde con el retardo de una regla que además duró menos tiempo, justamente porque no dura más de 1 o 2 días y porque también el volumen es menor. Así como también, como les comentaba semanas atrás, puede pasar que si hay una pérdida, un aborto espontáneo, se caiga todo el endometrio, se regenera entonces, o más bien dicho, vuelve a ocurrir un proceso de ciclo otra vez, solo que con una pérdida que va a ser mucho más abundante, mucho más abrupta, y entre medio de esos restos de endometrio puede estar localizado el embrión, que apenas se va a visualizar. Y por eso muchas veces también los pacientes, cuando tienen un retraso en la llegada de su menstruación, cuando ven que llega después de varios días o semanas, tal vez estuvieron embarazadas y hubo una pérdida de la que no se percataron porque nadie va a revisar habitualmente los restos endometriales. ¿Bien? No sé si con eso queda un poco más respondida la pregunta. Gracias. Entonces, un hito clave, como decíamos, era que ahora, hablando de la luteinizante, esta obliga a que ocurra la ovulación, pero antes de que ocurra la ovulación, va a llevar de la mano el que el ovocito, que es un ovocito secundario, quede frenado en metafase 2. O sea, hay placa metafásica, con los 23 cromosomas que porta ese ovocito ordenado, en fila. Y eso también tiene otro propósito, no solamente el evitar el gasto energético, sino que después, cuando ocurra la fecundación, facilita la reorganización con los 23 cromosomas que va a aportar el espermatozoide. Se forma una primera placa metafásica que da origen entonces a la formación de lo que va a ser el núcleo del cigoto, que va a ser la primera célula que tuvimos cuando lo multiplicamos. Por lo tanto, hay varios hitos que van de la mano con lo que está pasando acá. Ahora, además de eso, fíjense en lo siguiente. La luteinizante, dijimos, también actúa en la granulosis, sobre todo en la teca interna de este folículo que va a ser ovulado, obligando a que la teca interna produzca progesterona. Y por lo tanto, si hay luteinizante, va a haber progesterona. Mientras más luteinizante haya, que va a ir aumentando un poco en los siguientes días a la ovulación, aumenta la progesterona. Y eso tiene un propósito. Esa progesterona debe mantener al endometrio funcionando para que si hay fecundación se pueda implantar el embrión. Esto dura casi unos 7 o 8 días aproximadamente. Fíjense nada. Igual estimula a la granulosa para que produzca estrógenos que son utilizados como vía secundaria en la producción de progesterona por parte de la teca interna. Recordemos que esos estrógenos pasan a la teca interna. Y entonces, a esta etapa del ciclo, por lo mismo, también se le llama fase progestacional, por la presencia de la progesterona, desde el punto de vista hormonal,
cómoda a la vez se le llama también fase lútea porque ahora está el cuerpo lúteo, una vez que se produjo la ovulación. Si no hay fecundación, van a pasar varias cosas. Primero, el ovocito que fue ovulado tiene apenas una ventana de 24 horas para ser fecundado. Si no es fecundado en esas 24 horas, debe comenzar una apoptosis que lo lleva a degradarse mientras va camino a ser eliminado, expulsado. Cuando él salga, por no haber sido fecundado, el cuerpo lúteo comienza también a degenerar, por lo tanto disminuye la progesterona. ¿Pero por qué disminuye? Porque al haber llegado a su máximo la progesterona sin tener influencia externa mediada a través ahora por el estrón que se forma, esa progesterona alcanza un nivel máximo que obliga a la caída de la luteinizante, por lo cual cae la progesterona. Si se cae la progesterona, ¿qué le va a pasar al endometrio? Se empiezan a obstruir las arteriolas, hay isquemia, pérdida de riego sanguíneo, y por la isquemia hay hipoxia, falta oxigenación y faltan nutrientes, y entonces se muere, necrosis. Y eso prepara entonces la caída de ese endometrio unos días después, vuelve a partir del ciclo. La progesterona, cuando llega a su máximo, disminuye la LH. Sí, obligamos por feedback negativo a que la LH caiga. Entonces, cuando llegan al máximo los estrógenos con la progesterona, terminan causando efectos de retroalimentación negativa y hipofisiarios. Cada una con su respectivo precursor hormonal, o sea, los estrógenos actuando sobre la folículo estimulante, que obligó a la producción del estrógeno, la luteinizante actuando sobre el cuerpo lúteo, obligaba a la producción de progesterona. Por lo tanto, cuando llega a su máximo la progesterona, inicia un feedback negativo con la LH, la obliga a caer, y esto obliga al descenso de la progesterona. Se cae la progesterona, se cae el endometrio. Se reinicia el ciclo. A esa fase en la cual la LH obliga a la producción de progesterona, ya dijimos, la vemos coincidentemente definiendo la fase hormonal progestacional, o sea, la de producción de progesterona, pero también define la fase lútea del ciclo porque ahí está el cuerpo lúteo que produce esa progesterona. Desde el punto de vista de lo que está pasando en el endometrio, podemos a su vez también relacionarlas con tres fases en particular que van a estar muy marcadas en relación a lo que pasó a nivel de ovarios. La fase preovulatoria a nivel de ovario, todo lo que implica el folículo primario, el primordial que forman los preastrales, el secundario, ya transformándose en un folículo antral, y el terciario, los vemos en la etapa que llamamos la fase preovulatoria del ciclo, no hay ovulación. El terciario lo vemos justo en el límite, también de lo que va a ser la ovulación como tal, la línea de corte de este ciclo. Y como si fuera poco, si bajamos a endometrio, esto coincide con la fase en que el endometrio, después de la menstruación, se regenera y prolifera, la fase proliferativa del ciclo endometrial. Luego, una vez que ha ocurrido la ovulación, la fase de la presencia del cuerpo lúteo, y si es que no hay fecundación, la cicatrización y formación de un corpus albicans o cuerpo blanco, que es una cicatriz fibrosa, nos muestra una correlación con lo que es la fase posterior a la ovulación, la fase postovulatoria del ciclo, que si lo vemos a nivel hormonal coincide con la fase de presencia de la progesterona, la fase progestacional. Y si lo vemos con lo que está pasando en el endometrio, es la fase de proliferación, la primera, la que estaba relacionada con el estrógeno, cuando crecía, y ahora, después de la ovulación, lo que estamos viendo es una fase de secreción. Ahora el endometrio produce muco. El endometrio tiene arteriolas que irrigan mejor al endometrio. Y luego comienza una desidualización, la caída, la regla. Se reinicia el ciclo. Por lo tanto, la fase lútea del ciclo, que coincide entonces, como decíamos, con la fase hormonal progestacional, la producción de progesterona, coincide entonces también con la fase secretora a nivel del endometrio, que es cuando la progesterona obliga a ese endometrio a producir muco, obliga a ese endometrio a tener arteriolas que irrigan mejor
esa estructura. ¿Por qué? Porque ahora debo mantenerla funcionando para que si hay una fecundación, esta pueda terminar en una implantación que lleva el proceso gestacional a un embarazo propiamente tal. ¿Bien? Ahora, dentro del proceso entonces hay varios hitos que van a estar íntimamente relacionados dentro de esta regulación hormonal, con lo que cambia a nivel de estructura ovárica, con lo que cambia a nivel de estructura endometrial. Pero antes de seguir, vamos a ver que también hay algunos conceptos que tal vez se van a encontrar en el contexto clínico, sobre todo cuando ya tengan que pasar por el internado de ginecología y obstetricia, o les toque la práctica ginecológica en quinto o sexto año ya en internado, y que lo van a ver muchas veces también dentro de lo que van a investigar en el seminario o en el caso del análisis de portafolio de caso clínico. Los reportes gestacionales se hacen de la manera que vemos en pantalla. Se consideran tres parámetros en lo particular, en lo general, dentro de los reportes cuando se hace el seguimiento gestacional. Se simbolizan con una letra G, con una letra P y con una letra O, respectivamente, el número de gestaciones, con la G, el número de partos que la paciente tenga, y estoy hablando de partos principalmente eutóxicos, y la O simboliza los óbitos fetales, es decir, los morfinatos, los morfineonatos y los abortos. En la práctica, por lo tanto, si ustedes se fijan que los dos óbitos que están puestos acá, nos dice la siguiente información: que una paciente tenga reportado 2G, 1P y 1O significa que ha tenido 2 gestaciones. De esas 2 gestaciones, una ha terminado en parto y la otra en un óvulo. Puede haber sido un aborto, o puede haber muerto después de nacer, o muy cerca de nacer ese feto de gestación. La de abajo, si ustedes se fijan, dice 1G, 1P, 0O. ¿Qué significa eso? Una sola gestación que ha terminado en parto y no ha habido ningún óvulo. Eso va de la mano también con otros conceptos que van a escuchar. Nuligesta, una paciente que nunca ha estado embarazada, nunca ha tenido un proceso de gestación. Nulípara, una paciente que, aunque esté gestando, no ha tenido un parto. Puede ser incluso una paciente que haya tenido por cesárea hijos, en ese caso, la que se considera nuligesta, porque el parto es definido en función del nacimiento a través de la expulsión por canal vaginal, no la extracción quirúrgica. De ahí entonces que cuando hablan de nulípara puede perfectamente ser una paciente que ha tenido cesárea y no ha tenido ningún parto vaginal. Multípara va a ser una paciente que haya tenido 2 partos o más. Multigesta, 2 o más gestaciones. Primípara es el primer parto que tiene. Primigesta es el primer embarazo o primera gestación que tenemos. Por lo tanto, les van a empezar a ser familiares esos términos a medida que los vayan reconociendo, obviamente, cuando los vayan viendo. Pero también es importante entender que cuando hablemos del proceso gestacional, del que hoy vamos a comenzar ya a hacer este viaje en forma oficial, vamos a evaluar la edad gestacional en función de días y de semanas principalmente. Entonces se van a dar cuenta de que cuando hablemos del periodo embrionario vamos a hablar fundamentalmente de días y de semanas. Luego, cuando hablemos ya del periodo fetal, más que de meses, vamos a hablar de semanas. Entonces no se extrañen que también en el mismo reporte de la ficha de una paciente en gestación, cuando tienen que hacer control gestacional, se encuentren con números como el que está en la parte inferior, que les va a decir que la paciente tiene 35 semanas más 2 días en su gestación. Esa manera de ejemplo. Ahora, volvamos un poco al contexto del ciclo menstrual. En el caso del ciclo menstrual hay una particularidad. En general, se ha hablado de que el ciclo dura 28 días, como máximo 32, porque hubo un error de interpretación de información cuando se hizo el primer experimento de estudio del ciclo menstrual. ¿Se han tomado alguna vez un papa, muchachas, alguna de ustedes? ¿Un papa Nicolau? ¿Qué es un papa Nicolau? Es una técnica de obtención de citológico vaginal por endometrio, que como el nombre lo dice fue creado por un médico de apellido Papa Nicolau. Ese examen, junto con la técnica de tinción que él creó para poder ver las características de las células,
hacemos cuando vemos frotis de Papa Nicolau, tiene dos propósitos. El principal hoy día es la pesquisa del cáncer de cuello uterino, de ahí es importante que se tomen su parte. Si están ya en una etapa sexualmente activa, que se lo tomen con regularidad, pero no 3 años. Pero tiene otro propósito, porque también me permite evaluar los cambios que ocurren en función del ciclo desde el punto de vista hormonal, porque la fase estrogénica y la fase progestacional se van a reflejar en los cambios que ocurren en el endometrio, en la mucosa vaginal, en la mucosa del cuello uterino. Lo puedo usar, por lo tanto, para evaluar también en qué fase del ciclo está la paciente, por lo tanto se puede usar como método complementario en las técnicas de fertilidad para analizar a la pareja y a la paciente femenina en particular. Pero además tiene otro propósito. Se puede usar, por ejemplo, para definir la periodicidad del ciclo. Si hago un estudio poblacional y hago estudios todos los días de la mucosa vaginal, voy a poder ver cambios reflejados a lo largo de toda la duración del ciclo. Y con eso yo podría, en un estudio de varios meses, determinar cuál es la duración promedio del ciclo. Eso fue lo que hizo Papa Nicolau, pero cometió un error. Lo hizo con una única paciente, su esposa. Y obviamente su esposa tenía ciclo de 28 días. Y como él publica los estudios en esa época, en los años 50, que todavía no había las exigencias que hoy día tienen los estudios científicos, se atribuyó que el ciclo menstrual en la mujer tenía una duración total de 28 días. Por eso, cuando se diseñan luego, a finales de los 50, los primeros anticonceptivos orales, y hasta el día de hoy, todos los anticonceptivos orales que usen, se diseñan pensando en un ciclo promedio de 28 días. Pero la realidad no es esa. Si observáramos la realidad de los ciclos menstruales de la especie humana, nos daríamos cuenta que van a haber pacientes que tienen ciclos que son más largos, que son más cortos, aunque en promedio tienden a durar entre 28 a 32 días en general, y se puede, como les comentaba un par de semanas atrás, modular también por la interacción de grupo. Por ejemplo, cuando vemos el caso de ustedes, muchachas, durante todas las horas que estuvieron en el colegio, sobre todo cuando estudiaron en colegios de niñas, o cuando se juntan durante varias horas al día, cuando están ahora acá en la universidad, con un grupo donde obviamente hay muchas más mujeres que hombres dentro de su grupo de estudio, y se van a dar cuenta que los ciclos de ustedes se tienden a aparecer, se tienden a regularizar, ¿cierto? Como si fuera poco. Además, el hecho de que se esté utilizando la anticoncepción oral también de alguna manera ha interferido artificialmente en la duración de los ciclos. Como les decía, todos los anovulatorios o pastillas o píldoras anticonceptivas orales que se usan hoy día, si se fijan en la cajita, cuando la compren, tiene 28 tabletas, 21 que corresponden realmente a la hormona y 7 que corresponden a placebo. Pero son 28 pastillas. Lo que nos indica que por lo tanto están pensando en un ciclo promedio de 28 días. De ahí que cuando usan anovulatorio, finalmente termina regularizándose el ciclo en un ciclo que dura 28 días. Y por eso también, por ejemplo, se usan en reemplazo hormonal en pacientes que tengan síndrome de ovario poliquístico, para regularizarle los ciclos en ese caso a la paciente. Pero perfectamente una paciente podría tener una duración del ciclo mayor, pensemos en 40 días, o un ciclo menor, pensemos en unos 18, en unos 15 días incluso. Sin embargo, cualquiera sea la duración de los ciclos, siempre el hito que marca el ciclo menstrual va a ser la ovulación. En la práctica, es a partir de la ovulación que dividimos entonces en las dos etapas, pre- y post-ovulatoria del ciclo. Y lo que sí se ha demostrado en todos los estudios que se han hecho en la especie humana es que el ciclo en la fase post-ovulatoria siempre dura 14 días, es decir, desde que ovulan hasta que empieza su siguiente regla, siempre hay 14 días de duración. Es la fase preovulatoria, es decir, desde el primer día de regla de un ciclo hasta el día en que ovulen, la que va a variar. Por lo tanto, habitualmente se van a encontrar con que tengan que hacer cálculos de ciclo, en donde lo más importante va a saber cuándo ocurre la regla y el día eventual de la ovulación, para poder a partir de ello determinar cuánto dura el total del ciclo. Lo segundo, de hecho van a ver unos ejercicios que van a hacer en unas semanas más para que tengamos un método de identificación y diagnóstico asociados a diagnósticos gestacionales. La preovulatoria es la variable, la que no cambia es la postovulatoria. Entonces, la duración de la fase posterior a la ovulación siempre dura 14 días. La preovulatoria es la variable. Entonces, hablando de la siguiente pregunta, partiendo por ese ciclo promedio de 28 días, tenemos una paciente entonces con un ciclo de 28 días donde el
y el posovulatorio, por lo tanto, debieran ser equivalentes. Si el posovulatorio dura 14 días y se lo resto a los 28 que duró ese ciclo, ¿cuánto me dan? 14. Por lo tanto, el preovulatorio para esa paciente sí, efectivamente dura 14 días. Pero pongamos este otro ejemplo. Tenemos una paciente que tiene un ciclo de 45 días. Ya dijimos que el posovulatorio siempre dura 14 días, por lo tanto, resten de los 14 a esos 45 que dura todo el ciclo. ¿Cuánto es 45 menos 14? Llévalo. 45 menos 14. 31. Por lo tanto, la fase preovulatoria de esa paciente con un ciclo de 45 días duró 31 días. Pensemos en una paciente que tiene un ciclo de 21 días. Dijimos que el posovulatorio siempre dura 14. Esos 14, réstenselo a los 21 entonces. ¿Cuánto es? 7 días. Porque 21 menos 14 nos indica que quedan 7, que es el preovulatorio. En la práctica va a significar que esa paciente poco menos está terminando de menstruar cuando está a punto de hacer su ovulación. En la práctica se van a dar cuenta que más bien ese tipo de ciclos extremos se ven en general como ciclos irregulares, donde van a haber alternancia con ciclos que sí duren alrededor de 30 días o 28 días y ciclos más largos o ciclos más cortos. Cuando una paciente tenga ciclos irregulares va a ser más difícil determinar la duración promedio de sus ciclos menstruales. Pero cuando los rangos de duración estén entre estas 28 a 32 días, es que en general nos vamos a percatar de que va a ser más fácil determinar cuál es la duración promedio de su ciclo. Y eso va a permitir, por lo tanto, un cálculo un poco menos inexacto del momento en que potencialmente puede ella estar ovulando, del momento en que por lo tanto ella podría, si decide tener hijos, tener su ventana de fecundidad, es decir, los días en que debiera tener más relaciones sexuales, y determinar también por lo tanto una edad gestacional un poco menos inexacta si es que ella se llegara a embarazar. Porque uno de los parámetros que hay que determinar es justamente la fecha de última regla de la paciente, y si se tiene el dato del día de ovulación idealmente, ese dato también va a ser relevante al momento del cálculo de la edad gestacional del embrión. ¿Bien? Ahora, algo que recordar, fase preovulatoria es cuando, habiendo ocurrido la regla, se empieza a regenerar el endometrio. La fase posovulatoria implica que el endometrio está funcionando plenamente y luego comienza la desidualización, la caída que lo prepara para la regla, la ocurrencia del siguiente ciclo. En ese contexto, por lo tanto, si ustedes se fijan en la gráfica, vamos a ver que a lo largo de la etapa fértil de la mujer van a observar ciclos que se repiten básicamente de la misma manera. Etapas en las que comienzan a producir estrógeno, que va aumentando gradualmente, y que luego se sigue de una etapa de producción de progesterona, coincidiendo con lo que está pasando a nivel de los folículos en el ovario. Folículo primordial que se transforma en un primario, aparece la granulosa, aumenta la granulosa y se transforma en un secundario, aumentan los espacios entre la granulosa, aparece además la tela interna, se transforma en un terciario. Ese terciario es ovulado. Aquí ocurre la ovulación. Lo que queda dentro del ovario forma el cuerpo lúteo, que después, por degeneración y fibrosamiento, se transforma en un cuerpo blanco o corpus albicans. Pero en el endometrio ocurre otro cambio. Si se fijan en la parte inferior, también estamos viendo algo. Cae el endometrio, la regla, se regenera. La etapa estrogénica coincide con esa etapa de regeneración del endometrio. Funciona en su máxima capacidad por acción de la progesterona. Y si esta progesterona cae porque no hubo fecundación, se necrosa, se cae y parte de nuevo el ciclo. ¿Cómo permanece entonces el endometrio cuando hay un embarazo? Permanece porque hay una acción de otra hormona que producimos cuando éramos embriones, la gonadotrofina coriónica, que incide en el ovario en que produzcamos progesterona y obliga a la hipófisis a producir luteinizante durante casi 12 semanas, o sea, casi 3 meses. Y después
es sustituida por la placenta en esa acción, porque la placenta va a empezar a producir progesterona cuando sea un poco más voluminosa. Ahora, en lo particular, entonces, hay que recordar, tenemos la acción de la folículo estimulante, de la luteinizante, la acción de los estrógenos y de la progesterona modulando este proceso. Pero también comentaba, podemos interferir artificialmente mediante el uso de hormonas sintéticas o semisintéticas, las píldoras anticonceptivas o la PAES, la píldora de anticoncepción de emergencia. ¿Cuál es la particularidad? Las píldoras anticonceptivas hacen que aumenten los niveles circulantes de los estrógenos particularmente. Hay algunas que están diseñadas para también sintetizar progesterona, pero la mayoría son a base de estrógeno. Por ejemplo, el Postinor, que es a base de unotetrel, el grupo de estrógeno. El Postinor 2, que tiene una concentración un poco más elevada de unotetrel. El dietilenglicol, que fue el primer tipo de anticonceptivo oral que se usó en los años 50, que se dejó de usar por los efectos de tipo mutagénicos y de cáncer inducida. Y que tienen una particularidad, desde que se comenzó a investigar el proceso de la ovulación del ciclo hormonal, se investigó principalmente el ciclo hormonal femenino. ¿Por qué? Porque resulta que es la mujer, básicamente la que lleva a cabo el proceso gestacional, y por lo tanto, en ese caso, se central de evitar el proceso gestacional. ¿Qué es lo que hacen entonces? Al usar los estrógenos, lo que hacen es evitar la ovulación, porque hacen que aumente en tal nivel la circulación de estrógenos en la sangre de la paciente que causamos un feedback negativo sobre la folícula estimulante. Sin embargo, en el curso de las décadas se hizo necesario ir investigando también qué pasaba si usábamos complementariamente estrógenos y progesterona. Y así se llegó al diseño del Mirena o del Ignanon, y llevaron finalmente, en el caso del Mirena, a tener una cápsula de liberación prolongada tanto de derivados de estrógeno como de progesterona, por lo cual se frenan dos procesos que son bastante relevantes, tanto la ovulación como la menstruación. ¿Y por qué se llegó a buscar eso? Porque justamente hay pacientes que cursan con un síndrome, que es el síndrome premenstrual, que en algunos casos es bastante invalidante, justamente por los dolores intensos que causa la fase menstrual. Recordemos que cuando hablamos de la menstruación mencionamos que como es un proceso inflamatorio que compromete obviamente también al organismo, se causa por lo mismo también una hipertensión arterial, temporal, que va a ir de la mano también con cefaleas, va a ir de la mano también muchas veces con alteraciones a nivel estructural de otros sistemas de órganos, y que va de la mano, por lo tanto, con un compromiso mayor, obviamente, de la capacidad de interacción que la paciente tenga con su entorno. El tema es que justamente el caso de los números aumentados de pacientes con síndrome premenstrual llevó justamente que estas investigaciones derivaran en la utilización de esta coordinación entre estrógeno y progesterona, por lo cual se frenan finalmente tanto la ovulación como tal, como la menstruación, que es la que causa más bien el malestar en el proceso inflamatorio que va de la mano con ella. Ahora, además de la utilización de los métodos hormonales, recuerden que también está el uso de métodos físicos, por ejemplo el condón, por ejemplo los métodos de barrera, pero que no frenan, en este caso, la producción de gametos, solamente actúan como una barrera que impide la cercanía o la unión de los gametos. Y lo mismo pasa con el caso de los anillos, que son más bien de liberación de hormonas de manera prolongada, que poco a poco, a través de esa liberación de hormonas, sobre todo estrogénicas en su mayoría, van regulando también obviamente la ovulación. Por lo tanto, hay distintas metodologías de anticoncepción que van a ir de la mano en ese caso con regulación hormonal o regulación mecánica. ¿Qué pasa con la T de cobre que entiendo no tiene hormonas? En los años 60, acá en Chile, un médico que todavía está vivo, tiene como 95 años, creó la T de cobre. ¿Cuál es el contexto de la T de cobre o del dispositivo intrauterino en este caso? Que tiene dos acciones. El cobre de por sí es un germicida. Los iones de cobre que se van desprendiendo lentamente desde el alambre de cobre que cubre este plástico que con esta T, van matando los germines conductogénicos. Pero también hay dispositivos intrauterinos derivados de la misma T de cobre a los que se les impregnó también con hormonas, para también a través de esa regulación hormonal disminuir obviamente la producción de ovocitos. O sea, también algunos virus tienen la posibilidad, por las hormonas que contienen, de incidir en la ovulación.
Pero la T de cobre en su origen es básicamente más bien un espermicida y también causa un estrés mecánico. Recordemos que su localización va a disminuir también la posibilidad de que se produzca la implantación de un embrión. Por lo tanto, tiene una acción más bien mecánica. Ahora, de métodos de concepción vamos a hablar más adelante con un poco más de extensión, porque tenemos también algún tema dedicado a ese punto. Ahora, una cuestión clave, fíjense en lo que vienen acá. Cuando estamos en la fase proliferativa del ciclo, en la parte inferior izquierda de la diapositiva, ustedes ven el endómetrio del útero. Están degenerando, se está tomando recién de nuevo la forma clásica que va a tener con vasitos sanguíneos, con las glándulas, que aquí se ven pequeñitas, con su diámetro, pero luego, cuando pasen a la fase postovulatoria o progestacional del ciclo, fíjense cómo se volvieron de numerosas las glándulas. Ahora ven una sustancia rosada, un coloide en el centro de las glándulas. Mucus. Aumenta la capacidad de producción de mucus que ellos tienen y se vuelven más voluminosas, lo que hace por lo tanto que esté ahora preparado estructuralmente para poder hacer el proceso de aseguramiento de la implantación y del proceso de explotación propiamente tal, si es que llega a haber un embrión. En la práctica, por lo tanto, todo ese proceso gestacional del que vamos a hablar a continuación, después en los próximos minutos, fue de la mano con que toda esta regulación que ocurrió del ciclo fue preparando gradualmente el camino para que esos gametos que van a producirse logren llegar a un proceso de fecundación. Una fecundación que, como hablábamos la semana pasada, se debe en contexto natural y normal gracias a una relación coital. Hay un coito, hay un acto con penetración. Dijimos que cuando hablábamos del acto sexual van a haber cambios en nuestro organismo que van a preparar la ocurrencia del acto de penetración, del coito. Y por lo tanto, esos cambios que se manifiestan en cambio de frecuencia respiratoria, cardíaca, sudoración, contracción de la musculatura, van de la mano con asegurar que ocurra la eyaculación por una parte, en el caso del hombre, para que el semen que va a contener el espermatozoide sea liberado, en este caso en condiciones totales, dentro del espacio de la cavidad vaginal, y luego, traspasando una serie de barreras químicas y físicas, los espermas que sobrevivan logren llegar a encontrarse con el ovocito, idealmente a nivel del oviducto de la prostuterina. Mencionábamos también, en la semana pasada, cuando hablábamos del acto sexual, que hay 5 etapas o fases que definen justamente al acto sexual como tal, partiendo por una etapa más bien de tipo conductual y cultural, que es la etapa del deseo, que va a predisponer justamente a la ocurrencia de la fase física, que es la de la excitación, donde ya comienzan los primeros cambios, el aumento de la frecuencia cardíaca, con lo cual la bulimia va destinada obviamente en dirección a los genitales, por lo tanto que ocurra la erección del pene, porque se va a llenar de sangre, y que se erecte el clítoris, y que también las paredes de la vagina y del útero produzcan secreción lubricante, mucus. Como si fuera poco, aumenta la frecuencia respiratoria, porque necesitamos oxígeno para el aumento del gasto cardíaco, que va de la mano con este proceso. Aumenta la sudoración, aumenta la temperatura corporal, comienzan a aumentar los niveles de síntesis y secreción de las hormonas sexuales, que van a estar en este caso también gatilladas por ese mismo proceso de la excitación, que va a ir de la mano con que ahora empieza la fase física de los contactos, los besos, los abrazos, las caricias de las que hablábamos, que van a terminar finalmente en que ocurra la penetración. Penetración o coito que va a asegurar obviamente que durante este proceso los movimientos rítmicos que se sostienen durante la actividad sexual desemboquen por una parte en la eyaculación del semen y por otra en que haya peristalsis a nivel de útero para que pueda facilitar el ascenso del líquido seminal y de los espermios que hay en él. Al mismo tiempo, recuerden que también hay peristalsis asociada a la eyaculación, porque obviamente los músculos lisos que forman parte de las paredes del conducto eyaculador tienen que contraerse para ir desplazando el líquido seminal por los espermios. Por lo tanto, hay peristaltismo en el izquierdo. Hay contracción de musculatura cardíaca, hay contracción de musculatura esquelética, lo que va de la mano justamente con este mismo gasto energético que estamos teniendo durante esta fase. Y luego, una vez que ha ocurrido la fase del clímax o orgasmo, manifiesto en la eyaculación, manifiesto en esta peristalsis de la musculatura uterina, ocurre una fase de relajación o resolutiva.
Comentábamos la semana pasada, en el caso del experimento que hizo Masters en los 50, se dio cuenta que a los conejos se les apagaba el cerebro y se quedaban dormidos, se desmayaban después de 30 segundos a 1 minuto que dura como máximo el juego. En el caso del hombre, en nuestra especie, ¿por qué se nos apaga el cerebro? Cansando. Se lo larga la musculatura, nos quedamos dormidos. Y no solo eso, en el caso de la mujer se ha demostrado también que pueden tener varias fases de orgasmo clímax dentro de un mismo acto sexual antes de llegar a la fase de resolución. Y también se ha ido demostrando con el paso de los años que la mayoría de las veces cuando se hablaba de pacientes anorgásmicos o anorgásmicas tenía una mayor probabilidad de que se trate de una falla en la estimulación que por debajo, en la fase de excitación y en la fase de deseo, lo que hizo que podría justamente el fracaso fisiológico del acto sexual. Y ahí, por lo tanto, que más bien no hablamos de una anorgasmia real, salvo por todas las excepciones que pueden tener que ver, por ejemplo, con las regulaciones hormonales o de los receptores, sino que más bien está relacionada con factores conductuales. ¿Pueden haber experiencias de vida que sí obviamente inhiban el desarrollo del acto sexual? Por supuesto que puede ocurrir. Pero en lo general, en el contexto fisiológico normal, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las veces los pacientes suelen ser o monoorgásmicos, en el caso del hombre, o en el caso de las mujeres pueden ser tanto mono como poliorgásmicos. Pero ¿cuál es el propósito final? Más que todo, el propósito reproductivo el que tiene el acto sexual. Sin embargo, recordemos que nuestra especie disoció en 2 tipos de propósitos la actividad sexual. Tanto la reproducción como tal, como el propósito hedonista, la búsqueda del placer. Y de ahí, por lo tanto, que si bien pueden ir habitualmente de la mano en una actividad sexual, también es posible que terminamos actividad sexual a veces solamente por la búsqueda del placer sin necesidad de buscar, sobre todo cuando, por ejemplo, se usan métodos de anticoncepción. Y recordemos también que en relación a esto mismo se mencionaba en la sesión anterior que la actividad sexual puede manifestar los mismos parámetros y los mismos cambios tanto cuando ocurre propiamente un acto sexual entre 2 individuos, independientemente de la identidad de género que tengan los individuos. Y vuelvo a insistir, el propósito de la asignatura no es prejuzgar la sexualidad de las personas, sino hablar desde el punto de vista netamente relacionado con la gestación. Pero también es importante señalar que además del acto sexual en el contexto de pareja, también se dan los mismos parámetros fisiológicos en el contexto de la autoestimulación o autoexcitación. Por lo tanto, en el acto masturbatorio también ocurren básicamente los mismos casos. ¿Y por qué les mencionaba eso? Porque, por ejemplo, cuando hay que recurrir a métodos de fertilización asistida, en el caso del hombre, se recurre a la masturbación para la obtención de la muestra de semen, tanto para el análisis diagnóstico como para la obtención del semen que se va a usar para la fertilización asistida. Y de ahí, por lo tanto, obviamente que los mismos parámetros que vemos en un coito tradicional también los tenemos eventualmente manifiesto dentro de ese contexto de la autoexcitación. Bien. Ahora, el proceso en lo general del acto sexual, como ven, tiene una serie de cambios y de parámetros que van a ir de la mano, como lo ven en pantalla, porque cuando hablamos de un coito tradicional, donde hay penetración, finalmente la eyaculación del semen ocurre a este nivel, a nivel del fondo del saco vaginal, donde por lo tanto el semen se va a ver enfrentado en este caso a la acción que va a causar el pH de la vagina, que está entre 4.5 y 5.5 habitualmente. El pH, aunque débilmente ácido, puede también comprometer la sobrevivencia de los espermios más superficiales que están en el semen. Si bien el líquido seminal, que es rico en ácido araquidónico, en fructosa, en ácido ascórbico, en agua, en electrólito, en zinc y otros componentes, tiene un pH más bien alcalino, cercano a 8, no siempre logra amortiguar el pH ácido de la vagina. Por lo tanto, los espermios que están más superficiales en el semen son los primeros en morir, por efecto químico del pH de la vagina. Un pH que está modulado por el lactobacilo que ustedes tienen en las paredes vaginales. Luego, de los espermatozoides que sobrevivan, el semen tiene alrededor de pH 8, se le pero puede pasar que
ese desgaste del camino no logre amortiguar entonces el efecto que va a tener el pH de la vagina, que dijimos es débilmente ácido y puede comprometer por lo tanto la. En la práctica se producen de los millones de espermas que pueden salir en el líquido seminal al ser eyaculado, ya van quedando unos pocos millones, y de esos pocos millones viene luego una serie de elementos que tienen que sortear, donde va a tener la capacitación final del espermatozoide para la fecundación. En esos procesos, entre otros, además de este que es el primero que sortea, va a tener que ocurrir una carrera contra el tiempo, donde recuerden que el ovocito tiene 24 horas de ovulado para ser fecundado. Ese ovocito está emitiendo señales que están de alguna manera sirviendo como factores quimiotácticos, o sea, como moléculas señal, para que los espermatozoides vayan hacia la trompa por donde viene viajando el ovocito. Pero si el ovocito no está capacitado, me refiero a que no tiene suficientes moléculas receptoras o ligandos para esas moléculas quimiotácticas que emite el ovocito, se puede perder en el camino. Y en vez de irse, por ejemplo, a la trompa derecha por donde viene el ovocito, se va a la izquierda. Se equivoca. No llega acá, ¿no? El proceso de fecundación con esa parte. Los que sí toman el camino correcto tienen ya que tomar además una serie de rutas que son bastante dificultosas. Imagínense hacer una ultramaratón terrible de 1500 kilómetros, donde tienen que correr, nadar, y más encima, el último trecho es subir una montaña. ¿A qué me refiero con el proceso en ese caso? A que luego de haber pasado por esta zona donde está el pH de la vagina actual, es fundamental que los espermatozoides entren a través del orificio del cuello uterino o orificio cervical, que está bañado en mucus, que va a cambiar de composición día a día. Cuando están en los días cercanos a la ovulación, e idealmente en el día propiamente de la ovulación, el mucus se vuelve más fluido, más filante y por lo tanto se puede estirar mucho más. ¿Qué significa eso? Que es más permeable al paso de los espermatozoides. Pero si estamos en los días de la menstruación o en los días finales del ciclo, lejos de los días de la paciente ovuló, nos vamos a encontrar con que ese moco vaginal y del cuello uterino es menos filante, por lo tanto va a ser más espeso, se corta más fácilmente y es más difícil que los espermas pasen a través de él. Por lo tanto, es como pasar a través de los torniquetes si que los torniquetes del metro fueran de 3 metros de altura. Traten de pasar por él. Profesor, ¿qué pasa en los casos, por ejemplo, cuando el óvulo no desciende por el conducto o la trompa y ya el embarazo como un embarazo ectópico? Vamos a ir así. Pero veamos cómo está saliendo. Porque de hecho, cuando volvamos después del break, vamos a hablar de embarazo ectópico. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué puede equivocarse el camino? Imagínense lo siguiente. Supongamos que el espermio logre sortear todos los obstáculos, y aquí les he hablado solamente de 2 de los obstáculos. Ese espermatozoide que logre fecundar al ovocito, supongamos que lo está fecundando cuando recién está saliendo del ovario. Y por el impulso que viene tomando ese ovocito, lo empuja, lo hace caer al territorio. Lo hace quedarse en las paredes del ovario o quedar en las paredes exteriores del útero o del oviducto. Y se implanta allí. Esa es una implantación que no es habitual, por eso se habla de una implantación ectópica. Si se implantara el peritoneo, podría llegar hasta los 7 u 8 meses de gestación y habría que hacer una intervención por cesárea. ¿Por qué? Porque va a tener riesgo vascular. Pero en la mayoría de los casos no va a ser posible y por lo tanto va a perderse, ya sea o porque va a haber una absorción temprana por macrófagos o inclusive que andan circulando en la zona, o si es que logra sobrevivir y desarrollarse en una semana, porque va a causar un proceso médico inflamatorio que va a llevar a la obligación en ese caso de la extirpación, por ejemplo. O supongamos que se implantó en la parte baja del útero. Si bien la importancia de la implantación es que esta debe ocurrir dentro de la cavidad uterina, ya le contesto la pregunta, lo importante de la implantación es que esta, para ser exitosa, ocurra en el pecho o en la porción media de la cavidad uterina, en el endometrio, dentro del endometrio. No puede ser ni muy superficial al endometrio, ni pasar a las paredes musculares, al miometrio.
Si se implanta en la profundidad, en el miometrio, ya es un embarazo ectópico, aunque esté en el techo con la porción media de la cavidad uterina. Si se implanta superficial, también es un embarazo ectópico, porque no logró meterse de lleno al endometrio. Si llega a implantarse en cuello uterino adecuadamente, pero en la porción baja, en el tercio inferior, y en el cuello uterino, también es un embarazo ectópico. Si se implanta por fuera del cuello uterino o por la cavidad vaginal, es un embarazo ectópico. O sea, está fuera del lugar normal de implantación. Los riesgos obviamente van a ser más altos en esos casos también de que haya pérdida. ¿Bien? ¿Y qué tan común es que haya embarazo ectópico? Si bien es cierto, hay que recordar dos cosas. El éxito reproductivo que tiene nuestra especie es de un 17%, o sea, de cada 100 gestaciones, 17 son las que llegaron a término. El porcentaje de embarazos ectópicos en total debe representar un 20 o 30% de procesos gestacionales. De ese 30%, o sea, del total de embarazos ectópicos, lo más probable es que la mayoría de las veces el embarazo ectópico es en la trompa. Por eso la mayoría de las veces no escuchan que cuando una paciente dice embarazo tubario igual a embarazo ectópico, van a considerarse en general como sinónimos para la población, porque justamente es lo más probable de ver como embarazo ectópico. Casi el 70-80% de los embarazos ectópicos se dan en la trompa uterina. Por eso la mayoría de las veces, cuando hablan de embarazo ectópico, suelen pensar, es el embarazo tubario. Pero no se queden con eso. Recuerden que también se puede producir una gestación con implantación en otros sitios, fuera de la trompa uterina, y también van a ser embarazos fuera del lugar, o ectópicos. ¿Bien? Ahora, volvamos al proceso de la fecundación. Primera barrera, pH de la vagina. Segunda barrera, pasar el loco vaginal y cervical. Si traspasamos esa zona, fíjense lo que está pasando con la imagen del lado derecho, donde hay el espermatozoide, viajando por las paredes del endometrio, que además tienen esos cilios que ven ahí en color lila, y que van a estar de alguna manera, como cualquier cilio, barriendo siempre hacia el exterior, en este caso en dirección al cuello uterino. Por lo tanto, si un espermio llegara a encontrarse en su trayecto con esos cilios o pinipodos, va a recibir un golpe, y hasta ahí llegó la carrera de ese pobre espermio. Gradualmente van quedando apenas 10.000 espermatozoides que logran empezar a subir por el endometrio del útero, apegados a él, obteniendo nutrientes, capacitándose para poder llegar a encontrarse con el ovocito. Como si fuera un, tienen que ser capaces en esa capacitación de tener suficientes receptores ligando para captar las moléculas que el ovocito está mandando. Moléculas que están diciendo, oye, estoy acá, que no acá. Que en la práctica, si es que logran reaccionar y por lo tanto hacer, gracias a esta capacitación espermática, el trayecto adecuado, van a tomar el camino correcto del oviducto, pero todavía queda algo. Salud. La porción final, las fimbrias, son un verdadero laberinto donde también se pueden perder y pueden ir pasando por la misma zona donde está el ovocito, pero pasaron no por tener neurones lejos de donde está el ovocito y no lo presentaron. En la práctica, con suerte, 200 o 300 espermatozoides logran tomar contacto con la parte externa de la corona radiana, iniciando la primera etapa de lo que es la fecundación. Sin embargo, solo un espermatozoide debe y puede normalmente fecundar a un ovocito. ¿Puede fallar el proceso? Por supuesto que sí. Y si falla, me refiero a que haya más de un espermatozoide haciendo la fecundación, va a haber un resultado que es la poliespermia, que da como resultado embriones inviables que van a ser abortados rápidamente en las primeras horas o días, porque tienen un pool cromosómico que es diferente al de la especie. Ya los del 46 pueden tener 69 o 92 cromosomas, ya no es humano. Pero también podría pasar que en vez de formar un embrión se produce como un huevo anembrionado con la formación de un tumor placentario, la mola, que también puede causar no solamente un proceso neoplásico como tal, sino también ser abortado eventualmente de manera espontánea. Por lo tanto, hay varias cosas que van a suceder en el proceso de la fecundación que deben evitar la poliespermia. Dentro del proceso de la fecundación, entonces, hay que recordar que todo ese trayecto que ha debido recorrer el espermatozoide que va a terminar fecundando a los hijos, implicaron paso por barreras químicas y físicas que van seleccionando a la cantidad que finalmente debe quedar de espermatozoides disponibles para intentar la fecundación.
La fecundación, como tal, va a ocurrir en este segmento, en el tercio más distal de los oviductos o trompas, entre la zona ampular y de la finca, y que se llama también infundíbulo, donde eventualmente el ovocito lleva las primeras de estas 24 horas contra el tiempo desde que fue ovulado, intentando recorrer el camino que va en dirección al útero. Luego, si es que nos encontráramos entonces con que los espermatozoides están llegando a esta región, va a ocurrir que el proceso tiene que ir de la mano con que ahora, en esta ventana de fertilidad que tiene el ovocito de 24 horas, deben ocurrir varios pasos. Lo primero, los espermatozoides toman contacto con la corona radiada y tienen que ser capaces de degradar con su hialuronidasa las uniones entre las células de la granulosa, o sea, abrirse camino. Puede que un espermatozoide comience a abrir camino, pero viene otro más rápido de atrás y se aprovecha del trayecto y pasa a la delantera. Por lo tanto, no significa que el primero que empezó a abrir camino en esta primera etapa sea necesariamente el que va a terminar causando la fecundación. Es más, ese otro, el segundo, tampoco necesariamente va a ser el que termine realmente el proceso. Todo depende de una serie de interacciones entre el propio ovocito, la zona pelúcida y el espermatozoide que vienen a continuación dentro de estas etapas. La primera entonces va a ser tomar contacto con la corona radial y romper uniones de las células de la granulosa que forma la corona radial. Luego, una vez que se han roto esas uniones, va a suceder que obligatoriamente el espermatozoide va a tener que hacer un proceso de interacción de su acrosoma que va a obligar a la activación de la acrosina, la enzima principal que tiene la acrosoma. Esa acrosina, ahora una vez activada, debe interactuar con las glicoproteínas de la zona pelúcida, y particularmente con una de las 4 descritas hasta ahora, que son de la ZP1 a la ZP4. La más importante es la ZP3. Por lo tanto, la interacción ZP3 de la zona pelúcida, acrosina, gatilla lo que se llama reacción acrosómica y reacción de zona. ¿Por qué reacción acrosómica? Porque la ZP3 obliga la activación de la acrosina. Con eso, gatillamos la reacción acrosómica. ¿Por qué la reacción de zona? Porque la interacción ahora, ya activada la acrosina con la ZP3, bloquea el paso de los especies que vienen en camino con la corona radial. Bloqueamos la política. Ocurrido ese proceso, por lo tanto, comienza gradualmente una ligera separación de esa corona radial respecto a la zona pelúcida. Y aquí es donde viene el hito clave. Justamente esto va a facilitar ahora que se fusionen la membrana del espermatozoide con la membrana del ovocito. Y eso va a ir de la mano con que por fin va a poder producirse la entrega del pronúcleo impulsado por lo que quede del citoesqueleto del flagelo y que migre por el interior del citoplasma de este ovocito hacia donde está el pronúcleo del ovocito. Eso va a gatillar que termine la meiocito, por fin. Se acaba la metafase 2, empieza la anafase 2 y la fase 2, rápidamente quedando reorganizadas las placas metafásicas de ese ovocito y de este espermatozoide, de manera que ahora ocurre un proceso que se llama amfimixis, que no es otra cosa que la formación de la placa metafásica que por fin vamos a tener ahora como primera célula nuestra, que es el cigoto. O sea, se acabó el ovocito, se acabó el espermio, aquí empezamos nuestra vida. Como si fuera poco, como ya se fusionaron las membranas afuera, ahora hay que entender que esta organización del material genético va de la mano con que se tiene que organizar el núcleo. Tengo que formar una célula propiamente como tal, con núcleo, con organelo, que ocurre lo que llamamos la singamia, que implica que ahora por fin tengo una célula de nuevo diploide, con 46 cromosomas ideales. En ese momento, dejamos de ser dos gametos tratando de reunirse y comenzamos entonces el camino de una célula nuevamente diploide, que ahora tiene una composición cromosómica y genética bastante particular, que implica tener cromosomas de nuestra madre, pero también cromosomas del padre. Por lo tanto, hay un problema
nos van a atacar en cualquier momento por parte del sistema inmune de la madre. Por esos 23 cromosomas que portó nuestro padre. Y como nos van a atacar, necesitamos de alguna manera protegernos de la acción inmunológica de la madre. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hablar a las 5:20, cuando volvamos de nuevo.